Segundo bloque de hoy nos toca, está Leandro Dario con el tema del TEC, ¿no? El mundo más allá del TEC, porque vamos a hablar de las consecuencias que ya tiene la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, Daniel, estamos en esta columna, más allá del TEC, nos gusta ser agoreros de crisis, o por lo menos es lo que nos toca, ¿no? Y el otro día yo te hablaba de una posibilidad de una gran recesión. Bueno, hay otra crisis que se está incubando, que es una crisis alimentaria profunda en el mundo, una crisis global. Hoy, la prestigiosa revista The Economist sacó una portada alertando sobre este problema. Lo estamos viendo acá en pantalla. Mirá el arte de tapa es impresionante. Estos son espigas de trigo y si te fijas bien en las espigas tenés calaveras. Esta es la forma que tiene The Economist para llamar la atención sobre este problema internacional. ¿Y por qué hay una crisis alimentaria global? Por un lado, por la guerra en Ucrania. Ucrania es conocida en Europa como el granero de Europa. Produce trigo, maíz, cebada, soja, produce un montón de alimentos. Esos alimentos, hay más de 20 millones de toneladas de granos que están en Odesa y en otros puertos del Mar Negro y no pueden ser exportados, no pueden ser comercializados producto de la guerra. También Rusia está penalizada por sanciones por la Unión Europea y Estados Unidos y tampoco puede vender su producción. Con lo cual, en el mercado internacional tenemos una especie de tormenta perfecta. Muchos países productores, entre ellos Ucrania y Rusia, no pueden vender las toneladas de productos alimenticios que fundamentalmente son comprados por países subdesarrollados de Medio Oriente o de África que dependen justamente para alimentar a su población de esta producción de Ucrania y de Rusia. Esto está generando, la falta de oferta de estos productos está generando la suba de precios. Si vos te fijaste estos días, sube el precio del trigo, la tonelada de la soja, la tonelada de maíz, y eso está generando justamente una escasez internacional. No todos los países pueden garantizarse comprar alimentos porque hay menos oferta en el mercado internacional. Ya la ONU advirtió que la guerra en Ucrania está llevando a que millones de personas no tengan garantizada su seguridad alimentaria. ¿De qué número de gente estamos hablando? Estamos hablando de 1.600 millones de personas que sufrirían inseguridad alimentaria si la guerra se prolonga. ¿Qué significa inseguridad alimentaria? Que no podrían consumir todas las calorías que necesitan para tener una vida saludable. Además de ese 1.600 millones de personas que están en inseguridad alimentaria, hay 250 millones que sufrirían hambruna. Ya estamos hablando directamente de gente que moriría de hambre si la guerra continúa. Es por eso que The Economist habla de una catástrofe alimentaria global. Al efecto de la guerra que está produciendo todo esto que te cuento, se le suman dos cosas más. La crisis climática, que está generando menos precipitaciones y por lo tanto menos producción de toneladas de alimentos en el mundo, y la crisis en las cadenas de suministro, esto de los puertos colapsados que te contábamos producto del COVID. Esta es la tormenta perfecta que se está incubando en el mundo. Ante esa escasez, algunos países decidieron suspender la exportación de alimentos. Por ejemplo, India. India anunció esta semana que no va a vender más trigo. Eso que generó nuevamente suba del precio del trigo. Ante esa decisión de algunos países que es proteccionista, no sé si te acordás en la pandemia que hablamos del nacionalismo de vacunas, los países que acaparaban las vacunas, bueno, ahora podríamos hablar del nacionalismo de alimentos, lo que está haciendo India. Ante esa decisión hay otros países productores de alimentos como Argentina que se ven beneficiados por la suba del precio internacional de lo que exportan, pero se ven perjudicados en su mercado doméstico interno. Sube el precio del pan, sube el precio de las harinas, sube el precio de las pastas. Ante ese dilema, que es más exportaciones, pero más inflación en el mercado doméstico, el gobierno está ante una disyuntiva, un dilema político. Por un lado, Feletti y el cristinismo quieren subir los derechos de exportaciones, las retenciones. Y paradójicamente, Feletti mencionó la posibilidad de poner retenciones móviles. ¿A qué te hace acordar eso? Eso te hace acordar a la resolución 125, al conflicto del campo. Justamente el proyecto de Martín Lustó en 2008 era retenciones móviles y eso generó la protesta del campo. Esa es la posición de Feletti y del cristinismo. Martín Guzmán está en contra. Y vamos a ver por qué. Vamos a escucharlo a él, cuáles son sus argumentos. Pero estamos hablando de que la Argentina, para poder darle continuidad a la recuperación económica y bajar la inflación, necesita dólares. ¿Cómo se consiguen los dólares? Exportando. ¿Te parece que
prohibir exportaciones ayudaría a Argentina No lo a sé, te conseguir los pregunto yo. dólares? Bueno, la respuesta de nuestro punto de vista es que no. Hay una decisión política tomada, que es que los derechos de exportación no se van a modificar, excepto el que se suspendió, una reducción que se había suspendido para aceite de soja y harina de soja, con lo cual se constituyó un fideicomiso para el trigo, para generar justamente una brecha interna entre el precio del trigo una brecha entre el precio del trigo interno y el precio internacional, pero la decisión política está tomada y las decisiones del presidente de la Nación, con el apoyo de sus ministros, se respetan. El diagnóstico de Martín Guzmán, que compartía con el colega Alejandro Berkovich, es que el principal problema de la economía argentina es la restricción externa, es decir, la falta de dólares. Por eso Argentina tiene que seguir exportando alimentos, trigo, soja, en un momento en el que el mundo necesita esos alimentos y la exportación argentina es importante para cubrir una parte de la falta de comercialización de Ucrania y de Rusia. Argentina no puede suplir directamente la oferta de Ucrania y de Rusia, pero sí puede contribuir a que esta crisis no se profundice. En ese contexto internacional se da la discusión interna en el gobierno entre Feletti y Guzmán, entre el ala cristinista y el ala albertista. La cristinista quiere subir retenciones y quiere ser más dura con el campo. La albertista está en contra de eso y está a favor de continuar con las exportaciones de trigo y de soja y no tomar una medida proteccionista. Un debate crucial que cruza la política internacional con la política doméstica. Bueno, muy bien, excelente el análisis de Leandro Dario y que además dejó abierto el tema para el siguiente bloque después de esta breve pausa, ¿no? La interna dentro del área del equipo económico. ¿Cuánto afecta y cuánto afectan los resultados de la economía? Lo vamos a analizar con Francisco Jueguen, periodista de la sección de Economía del Diario de la Nación. Ya volvemos.